Muy buenos días, familia, bienvenidos una vez más a este culto online. Antes de iniciar nuestro tiempo de alabanza, quisiera tener un tiempo de oración. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias porque hoy desde nuestras casas podemos reunirnos virtualmente para alabarte y adorarte, Señor. Sabemos que en estos momentos nos encontramos físicamente separados, pero Dios, estamos unidos en un mismo espíritu, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, conforta nuestros corazones, Señor, quita toda ansiedad de nuestras vidas y ayúdanos a confiar en ti, Señor, en la roca eterna. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus provisiones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero invitarles a acompañarnos en esta canción que dice Él es el Rey, en donde podemos reconocer toda autoridad a nuestro Señor. Cantemos juntos. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Damos todo honor a nuestro Rey Todopoderoso, fuerte e invencible. Recibimos bendiciones todos los días y apreciamos lo que el Señor nos permite tener. Y si quisiéramos calcular las bendiciones, serían realmente innumerables. Vamos a decirle con esta canción que tenemos 10.000 razones para agradecer y alabar a nuestro Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es, de su grande amor cantaré.
ahora voy a dar pase al pastor Javier Cortázar, con el que vamos a tener un tiempo muy especial. Esta mañana no solamente tenemos el gusto y la alegría de poder presentar al pastor Pedro Gismondi, quien va a traer la meditación de esta mañana de la palabra de Dios dentro de esta serie que tenemos especial, pero además hemos tomado la oportunidad en la que le hemos pedido que comparta la palabra de Dios para también darle una buena noticia a la iglesia, y es presentarles al pastor Pedro y su esposa Laurita Gismondi como pastores fraternales de la iglesia de Monterrico. Es decir, además de él seguir compartiendo su tarea principal como director nacional de Ravi Zacharias Ministries en el Perú, él va a compartir como algo adicional y voluntario este servicio como un pastor fraternal en Monterrico, considerándole como pastor de nuestra iglesia también. Y damos gracias a Dios por ello, porque la palabra dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y el Señor nos está añadiendo, o mejor dicho, nos está trayendo de vuelta a Pedro y a Laurita, porque Pedro y Laura Gismondi, tal vez muchos no lo sepan, ellos fueron parte del cuerpo pastoral original que fundó la iglesia de Monterrico, y desde sus inicios fueron pastores de jóvenes por varios años, hasta que el Señor luego los guió a ir a Estados Unidos, donde ministraron durante varios años con el Ministerio de los Navegantes. Y ahora, de regreso a Perú después de varios años, ellos se han incorporado a la iglesia de Monterrico como miembros, y ahora el Señor nos está guiando a poder invitarles y recibirles como pastores fraternales. Así que será un gusto contar con ellos. A partir de ahora, ellos oficialmente tienen como Monterrico como su casa, su familia. En realidad, nunca dejaron de ser parte de la familia. Y ahora oficialmente se están reincorporando nuevamente a la familia de Monterrico, y queremos decirles: Pedro, Laurita, como siempre, su casa, bienvenidos. Los estimamos mucho, los valoramos mucho y confiamos que seamos de bendición para ustedes, la iglesia de Monterrico, y ustedes también, estamos seguros, serán instrumento de bendición para muchos, junto con sus hijas en la iglesia de Monterrico. Dios los bendiga y queremos orar por ellos. Permítanos, antes de escuchar la palabra que traerá el pastor Pedro a continuación, orar por ellos para que Dios les bendiga en esta nueva etapa de sus vidas sirviendo en Monterrico. Oremos. Padre Santo, gracias porque tú eres el Dios de la historia y de los tiempos. Y tú has permitido que nuevamente Pedro y Laurita los tengamos con nosotros en Monterrico, ahora sirviendo como pastores fraternales. Te rogamos que sus vidas sean bendecidas por ti. Que tú, bendiciéndoles con tu gracia, con tu amor, con tu verdad, con tu santidad, con el fuego de tu espíritu, lo hagas que sus vidas plenas en Cristo, completas en Cristo, llenas de Cristo, puedan rebosar de bendición para que compartan ellos de esa vida tuya en sus vidas con nosotros en Monterrico. Y hales instrumento con tu palabra, no solo en esta mañana, sino cada vez que la comparta aquí con nosotros, y lo sigas bendiciendo también como director nacional del Ministerio de Ravi Zacharias. Bendice a Laurita, bendice a sus hijas, bendice a cada uno de ellos y siga haciéndolo de bendición para todos nosotros. Gracias por sus vidas, damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más Pedro y Laurita, y a continuación el pastor Gismondi comparte la palabra del Señor. Bendiciones. Buenos días, hermanos, amigos. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy para compartir parte de la serie que venimos tocando en nuestra iglesia de Monterrico, que es No a la Nueva Normalidad. Nos toca esta mañana hablar cuál debe ser nuestra actitud como creyentes, diciendo no a una cultura de exclusión y violencia en la que estamos viviendo actualmente. Todos recordaremos el 25 de mayo último, cuando en la ciudad de Minneapolis, George Floyd es arrestado y asesinado por la propia policía de la ciudad. Él es enmarrocado y arrojado al piso, y el policía puso su rodilla en su cuello por 8 minutos, a pesar del clamor del hombre que decía no puedo respirar. Por lo mismo termina asfixiado, muerto a manos de la propia policía. Esto desató una ola de protestas por todo Estados Unidos. Muchas de estas protestas terminaron siendo bastante violentas. Pero no solo quedó en el ámbito norteamericano. Esta situación desató una serie de protestas a nivel mundial contra el racismo. Y es que este es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actualmente. Pero cuando hablamos de violencia,
tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad violenta. Basta con manejar por Lima en una hora punta para darse cuenta cuán violentas se pueden poner las cosas, ¿verdad? Existe varios niveles de violencia. No solamente es la violencia física, pero también hay violencia psicológica y aún violencia verbal. Todas estas causan daño, lastiman profundamente a las personas. Pero cuando hablamos de violencia y exclusión, aquí en el Perú, inmediatamente dos cosas vienen a mi mente. En primer lugar, la violencia y exclusión contra la mujer. Sí, en el Perú es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Hasta hace poco ocupábamos el tercer lugar en el número de violaciones sexuales en el mundo, detrás de Etiopía y Bangladesh. Lima aparece en los websites como una de las 10 ciudades más peligrosas para mujeres que viajan solas. Solamente el año pasado se registraron 165 feminicidios en todo el país. Y en lo que va de este año, al 1 de junio, ya se registraban 55 muertes. Pero también vivimos una cultura de exclusión y violencia contra personas de otra etnia, de otra raza. El racismo genera abuso y violencia. Quizás ahora ya no es física, pero sí verbal y psicológica. Y quizás tú pienses que esto es un problema de Norteamérica, de otros países, pero no, se da en nuestro país también. Recordemos que hasta hace poco no se permitía el ingreso a ciertos restaurantes exclusivos o discotecas exclusivas a personas de ciertas características físicas. Todos recordarán hace unos años, bueno, quizás algunos lo recuerden, de este sonado caso de los malditos del Arcomar. Un grupo de jóvenes de rasgos andinos fue arrestado, presentados en conferencia de prensa, apareciendo el mismo alcalde de Miraflores, para luego descubrirse que eran jóvenes de la selección de ciclismo del Perú, quienes estuvieron en el lugar equivocado a la hora equivocada, quienes fueron detenidos injustamente por varios días, hasta que se pudo demostrar que en efecto eran quienes decían ser, y todo por su aspecto físico. Ahora, al acercarnos a este tema tan complicado, tenemos que mencionar un principio general importante. Pero antes de mencionar este principio, déjame decirte que estos son temas amplios. Podríamos pasar semanas hablando lo que la Biblia nos enseña. Pero tenemos que tener cuidado. No caigamos en la trampa de poner este tema en el campo de la política. La Biblia nos enseña mucho acerca de la violencia y la exclusión contra mujeres y contra otras personas, contra el racismo. Pero es muy fácil politizarlo. No caigamos en esa trampa. Existen categorías, ¿no es cierto? Se habla de derecha y se habla de izquierda, aún en círculos cristianos. Y para algunos, hablar de justicia, de no violencia, de proteger a las mujeres o a defender a las personas, a minorías étnicas, se le clasifica de izquierdista, de liberal. Pero de ninguna manera, queremos ser bíblicos. La palabra de Dios es clara en estos temas también y queremos centrarnos a ella. Queremos ser cristianos bíblicos. Recordemos que Dios se identifica como el Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero, el defensor de las personas en necesidad. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz para enfrentar situaciones de la vida diaria y casos aún complicados como estos. Pero, ¿cuál es el principio general? En la palabra de Dios encontramos un principio clave en Génesis 1:27. Y este principio le llaman imago Dei, imagen de Dios. El ser humano es imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto es lo que nos da valor a nosotros como personas. Somos seres humanos hechos a imagen de nuestro Creador. Noten ustedes que se menciona al hombre y a la mujer, ambos creados a imagen de Dios. Todo hombre y mujer de cualquier etnia, nacionalidad o cultura tienen valor y merecen respeto. No importa su educación ni su condición social. Todos descendemos finalmente de un mismo Padre. Bueno, de Dios el Creador, pero
de Adán y Eva, nuestro padre y nuestras madres. El apóstol Pablo recoge este principio cuando está hablando a los atenienses en Hechos 17:26, cuando dice que de un solo hombre creó a todas las naciones de la tierra y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Y veamos brevemente cómo Jesús enfrentó estos dos problemas sociales, el abuso contra la mujer y del racismo. Estos eran parte de la cultura de su tiempo. Es curioso ver cómo en la humanidad se repiten ciertas condiciones, ciertos pecados. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vamos a ver cómo Jesús enfrenta ambas situaciones. Y es el conocido pasaje de la mujer samaritana. Leamos Juan 4 del 1 al 10 en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Y Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. Veamos entonces cómo Jesús enfrenta estas dos situaciones. En primer lugar, Jesús y su trato con las mujeres. Jesús trató a las mujeres con dignidad y respeto. Pero veamos el contexto. En el siglo I, la mujer era considerada una ciudadana de segunda clase. Ya desde Grecia, en la antigua Grecia, la mujer tenía el estatus de esclavo. Aristóteles solía decir que la relación entre esposo y esposa es la relación entre un rey y su súbdito. De acuerdo a la ley ateniense, la mujer no podía tener propiedades ni hacer transacciones económicas. En la cultura hebrea, la situación era semejante. La mujer dependía completamente del varón, sea de su padre, su esposo o su hijo. La mujer era considerada como no digna de confianza, incluso no podía ser testigo en un juicio o en una corte. El autor Josefo dice en su obra Contra Apión: la mujer, como dice la ley, es en todo menos que el hombre. Pero Jesús fue contra la cultura de su tiempo. Él trató a la mujer con dignidad. En Juan 4, 7 y en el verso 10 que ya hemos leído, vemos que Jesús entabla una conversación con esta mujer y le habla acerca de temas espirituales. Él ve la necesidad que ella tenía. En aquel tiempo, un hombre judío no podía hablar con una mujer en público. El Talmud lo establecía así. Y aunque fuera esta su esposa. Pero Jesús entabla una conversación y le habla acerca del agua. Comienzan a hablar de la sed, del agua, pero Jesús utiliza la figura del agua para hablar de su necesidad espiritual. Luego le señala su pecado, a lo cual la mujer responde: veo que eres profeta. Y a lo largo de la conversación, Jesús finalmente se presenta y se revela como el Mesías. Cuando la mujer le dice: sabemos que vendrá el Mesías, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Y esta mujer samaritana acepta la palabra de Jesús. Fue la primera conversa extranjera y además la primera evangelista. Juan 4:39 nos dice que la mujer deja su cántaro y corre al pueblo y llama a todos y les dice: vengan a ver al hombre que me ha dicho todo acerca de mí. ¿No será este el Mesías? Vengan, escúchenlo. Y así atrajo a todo el pueblo al Señor. En todo su ministerio, Jesús, nuestro Salvador, trató con dignidad y respeto a las mujeres y fue totalmente contracultural. Hagamos algunas precisiones. Jesús, en primer lugar, tuvo seguidoras.
mujeres que lo acompañaban durante su ministerio. Veamos lo que Lucas 8 del 1 al 3 nos dice en la Nueva Versión Internacional. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Es decir, Jesús tuvo mujeres que apoyaban su ministerio. En segundo lugar, Jesús enseñó a las mujeres. En aquel tiempo a la mujer no se le instruía en la ley, en la teología, digámoslo. Sin embargo, Jesús tuvo esa deferencia. Jesús enseñó también a mujeres. Por ejemplo, recordemos Lucas 10:39, cuando María se sienta a los pies del Señor y aunque su hermana Marta le reclamaba, Jesús mismo dice que ella escogió la mejor parte. Ahora, esta frase que María se sentó a los pies del Señor es la misma frase que se utiliza en Hechos 22:3 más adelante, cuando Pablo está hablando de que él era enseñado por Gamaliel, que él estaba sentado a los pies de Gamaliel, el gran maestro de Israel. Pero una cosa más, el Señor Jesús escogió a mujeres como los primeros testigos de su resurrección. Mateo 28:1 nos dice que el domingo por la mañana, muy temprano, cuando amanecía, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba y la encontraron abierta. Fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado. Ahora, como ya mencioné, la mujer no tenía credibilidad y su testimonio no era considerado en ningún juicio, en ninguna corte, para ninguna autoridad. Pero es interesante notar que justamente eso mismo se utiliza como un argumento para defender la autenticidad del relato de la resurrección de Jesús. Si se hubiera querido falsificar el mismo, se hubieran escogido testigos hombres. Sin embargo, el hecho de que se haya presentado a las testigos mujeres, yendo contra la convención cultural de ese momento, hace ver a los académicos, a los estudiosos, que en efecto estaban diciendo la verdad, que lo estaban contando como fue. El Señor escogió a las mujeres como testigos. Y un detalle interesante, la primera persona en ver vivo al Señor fue justamente María Magdalena. Recordemos entonces, Jesús fue contra la cultura de su tiempo, dando dignidad y respeto a las mujeres. En segundo lugar, veamos cómo Jesús enfrenta el racismo de su tiempo. Jesús lo sufrió en carne propia. Él vivía en un país ocupado. El Imperio Romano ocupaba Palestina. Y él y todos los judíos sufrían de ese desprecio de parte de los romanos. Pero al mismo tiempo, en la misma Palestina había un caso de racismo muy notorio, el de judíos y samaritanos. Se despreciaban mutuamente. Los judíos se consideraban el pueblo de Dios y habían mantenido su pureza, y acusaban a los samaritanos y los rechazaban por ser impuros, por haberse mezclado. Si recordamos un poco de la historia, en el año 722 Asiria invade el reino del norte, invade Israel y se lleva gran parte del pueblo de Israel, pero traen también asirios para que vivan en esa zona y se produce una mezcla de culturas y de razas. Y es por eso que los judíos rechazaban a los samaritanos, pero también porque los consideraban herejes, porque ellos adoraban en el monte Gerizim y solo reconocían el Pentateuco, dejaban de lado todos los libros poéticos y proféticos. Entonces había un rechazo tremendo. Un judío que quería viajar de Galilea a Judea, o como en el caso de Jesús, que iba de Judea a Galilea, de sur a norte, tenía que cruzar por Samaria. Ahora, muchos judíos, de los más conservadores quizás, evitaban todo trato con los samaritanos y muchas veces bordeaban y caminaban mucho más. Y si tenían que cruzar por el apuro, pues lo hacían evitando el contacto con los samaritanos. Pero vemos que Jesús cruzó por Samaria, volviendo a Juan capítulo 4. Y vemos en el versículo 9 que tiene este encuentro con la samaritana, con una mujer a la que le habla. El versículo 9 dice que la samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
ya que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús vio a una mujer, vio una extranjera en necesidad. No vio una mujer impura, no vio a alguien de otra etnia, sino que él vio un ser humano en necesidad. Y se acercó y habló y le dio el mensaje de esperanza. Ella obviamente rápidamente se dio cuenta que este extraño era judío. Quizás por su acento, por su manera de hablar, por su ropa, rápidamente lo identificó. Pero se sorprende. Y Jesús, interesante aquí, no disimula su forma de hablar, sino que le habla claramente y le habla acerca de su necesidad espiritual. No repara en la diferencia de raza o de costumbre. Y vemos que esta mujer es impactada por el Señor y trae a todo el pueblo para que lo escuche. Ahora mira lo que dice Juan 4 del 40 al 42. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos tenemos oído y sabemos que este es el Salvador del mundo. El Señor se quedó con ellos 2 días. Se quedó a convivir con ellos, comiendo con ellos y enseñándoles acerca del reino de Dios, compartiendo las buenas noticias. ¿Qué tal lección para los discípulos judíos tradicionales? Jesús cruzó barreras raciales, culturales, llevando el mensaje de salvación. Y en esto nos da un tremendo ejemplo. Pero algo más. Jesús, en todas sus enseñanzas, en su predicación, muchas veces escoge a los samaritanos como los protagonistas de sus historias, o como los héroes, si lo queremos ver así, y resalta su sensibilidad para la voz de Dios, para la palabra de Dios. Si no, recordemos 2 casos en particular. El del buen samaritano, en Lucas 10, versos 25 al 37. El héroe de la historia es este hombre samaritano, que es el que tiene piedad y misericordia del viajero judío malherido, y lo levanta y lo lleva, y aún a costo económico asume su atención. El otro caso es el de los 10 leprosos que encontramos en Lucas 17, del 11 al 19. 10 leprosos se encuentran con el Señor los sana, y solamente uno regresa para darle gracias. Ese hombre que regresó era un samaritano. Curioso cómo Jesús fue nuevamente contra la cultura de su tiempo, contra sus connacionales, haciéndoles notar que todos somos creación de Dios, que todos merecemos respeto, que todo ser humano merece y tiene valor en sí mismo. Ahora, somos llamados a ser pacificadores. Mateo 5:9, en el Sermón del Monte, Jesús dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos seguidores del príncipe de paz. Como dice Isaías 9, 6, 7, Jesús es el príncipe de paz y debemos procurar la justicia. La iglesia debe seguir el ejemplo de Jesús. Debemos de buscar la paz y ayudar al marginado. Como creyentes debemos de estar dispuestos a relacionarnos con todas las personas, a cruzar barreras culturales y sociales para llevar el evangelio, el mensaje de amor de Dios. Estemos atentos a cualquier forma de violencia o de abuso contra cualquier persona, contra las mujeres, contra los niños. Guardémonos de caer en el pecado del racismo, que quizás sin darnos cuenta podamos estar nosotros siguiéndolo. Y esto es una cuestión muy sutil, pues el racismo en el Perú prácticamente forma parte de la cultura, se ha metido en nuestra idiosincrasia, y aún sin darnos cuenta podemos tener actitudes, reacciones racistas. Pero tenemos que verlas a la luz de la palabra de Dios y quizás autoexaminarnos y no usar esto como excusa, decir, bueno, así me enseñó mi padre, así me enseñó mi abuelo, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, revisarla y comparar estos quizás prejuicios que tengamos.
El apóstol Pablo en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Ahora bien, un nuevo grupo marginado que ha surgido en nuestro país, y quizás para algunos sean nuestros samaritanos, son los inmigrantes venezolanos. ¿Cuántos venezolanos han llegado buscando refugio en nuestro país debido a la situación lamentable que viven en su país natal? ¿Cómo reaccionamos ante ellos? Particularmente en la última elección, algunos candidatos apelaron al racismo, y es lamentable ver cómo se lanzaban ataques y acusaciones, buscando argumentos para asustarnos y diciendo que nos van a quitar el trabajo, que van a poder votar, y otra serie de mentiras. Al respecto, yo recuerdo una ilustración muy bonita. Quisiera compartir con ustedes la historia del pastor Manuel. Mi amigo Manuel es pastor de la Iglesia Bautista y él, ante esta crisis, decidió hacer algo. Fue ante los líderes de su iglesia y dijo: miren, hay una crisis social, muchos venezolanos están en necesidad, tienen hambre, no tienen dónde dormir. ¿Por qué no abrimos nuestra iglesia? La iglesia de ellos es grande, aunque antigua, pero tiene muchas habitaciones y lugares que no están utilizando. Y a pesar de la inicial oposición, finalmente logró la aprobación del liderazgo de la iglesia. Hoy tienen un albergue donde ellos en los últimos 3 años han podido hospedar a 500 venezolanos, dándoles techo, alimento y abrigo. ¿Saben qué? Es maravilloso ver cómo incluso algunos de ellos, siendo no creyentes, al ver el amor de Dios, al ver cómo se les atiende, el pastor Manuel ha podido llevar a los pies de Jesús a varios de ellos, y ya, me contaba él, a lo largo de 3 años ha bautizado a 50 de estas personas que han estado ahí. A manera de conclusión, quisiera que meditemos qué podemos hacer nosotros como individuos y como iglesia. El historiador cristiano Jemar Tisby escribió un libro llamado El color del compromiso. La verdad sobre la complicidad de la iglesia norteamericana en el racismo. Es un libro duro, esclarecedor, un llamado a la conciencia de la cristiandad norteamericana en cuanto al racismo. En su libro él dice que el racismo tiene colores, y él dice que tiene 3 colores: verde, blanco y rojo. Verde, el color del dinero. Él habla de la avaricia y de cómo el interés económico llevó a la esclavitud, y aún hasta el día de hoy muchas veces prevalece en muchas políticas públicas. El blanco, hablando del mito de la superioridad blanca, e incluso cómo algunos la pretenden defender con la Biblia. Y finalmente dice el rojo, por el color de la violencia que existió y que aún existe todavía, en particular contra los afroamericanos. Él llama en su libro a los cristianos a un compromiso con Dios para no tolerar el racismo y la violencia que promueve la sociedad actual. Y dice que no podemos ser pasivos, que necesitamos ser activos en nuestro antirracismo, porque si somos pasivos, nos vamos a dejar llevar por la corriente, nos vamos a dejar llevar por la influencia de la sociedad. Pero yo me pregunto, ¿y cómo estamos aquí en el Perú? Ante el racismo y el clasismo que tenemos alrededor nuestro, ¿cómo reaccionamos como iglesia? ¿Cómo reaccionamos nosotros, tú y yo, ante estas situaciones? Recordemos que para Dios no hay distinción de raza ni de cultura. Todos somos hechos a su imagen, y si ponemos nuestra vida en Cristo, estaremos para siempre con Él. Pero Él nos ha hecho como somos. Él nos ha hecho como tú y yo somos, y nacimos aquí en este país, tenemos la raza y la cultura que tenemos. El doctor Tony Evans, pastor de una iglesia multicultural en Dallas, Texas, dice que Dios le encanta la diversidad y que Él ama tanto las culturas y las razas que por eso tú eres como eres, y así nos vamos a quedar por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y Él dice, no importa de qué color seas, así vas a estar por siempre delante de Dios el Señor. Y esto es tan evidente para el apóstol Juan, que cuando él tiene esta visión en Apocalipsis 7:9, él dice que ve a una enorme multitud de todo pueblo, nación, lengua y tribu, que eran tan numerosas que nadie
podía contar, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían todos túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Esta gran multitud que adora al Señor viene de todo país, de toda cultura, de toda raza. Seamos agentes de paz y de justicia en nuestra sociedad. Comencemos por casa, enseñando a nuestros hijos que todos somos imagen de Dios y que toda persona merece respeto. Tratemos bien a las personas que trabajan para nosotros. Tratemos bien a nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Y sobre todo, tratemos bien aún a la persona que no conocemos, a la que nos cruzamos por la calle. Quizás esto sea lo más desafiante para nosotros. Pero a eso nos llama Jesús, a amar a nuestro prójimo, a mostrar el amor de Dios de manera práctica. ¿Lo vamos a hacer? Yo creo que sí. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Pedro, por compartir el mensaje de la palabra de esta mañana. Vamos a tomar ahora unos minutos para poder agradecer al Señor por su generosidad, su provisión en nuestras familias, en nuestra iglesia. Démosle gracias, presentemos nuestros diezmos y ofrendas en obediencia y con gratitud. Acompáñenme, hermanos, en una palabra de oración. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque podemos depender de ti. Gracias porque además de conocer perfectamente nuestra necesidad, nos permites participar de tu obra de misericordia, de compasión para quienes nos rodean, Señor. Permítenos continuar con esa actitud, con ese compromiso fiel a tu obra, entendiendo que debemos estar sintonizados, Señor, con tu voluntad en el uso de los recursos que tú nos permites administrar aquí, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, quedamos con César de la Cruz para que nos dé un informe sobre la obra de amor que hemos venido haciendo en Manchay. Gracias, Renato. Buenos días, queridos hermanos. Como ya adelantó Renato, queremos compartirles muy buenas noticias en relación a nuestro programa de ayuda a familias en extrema pobreza en Manchay, que estuvo desarrollando nuestra querida Alianza de Monterrico en los últimos meses. Como toda iniciativa de apoyo social, la nuestra empezó con un desafío. El desafío de llevar ayuda a 50 familias en las zonas altas de Manchay que estaban pasando hambre y que requerían apoyo. Pero no solo buscábamos apoyarlos por única vez, sino durante todo el periodo crítico de la pandemia que conformaban los meses de mayo, junio y julio. Lo que buscábamos era enviar canastas robustecidas con varios kilos de arroz, menestras, fideos, latas de atún, de leche, que por la dimensión sabíamos que nos implicarían unos gastos de aproximadamente 200 soles por canasta y que demandarían una recaudación de 30.000 soles durante todo el periodo. Empezamos no sabiendo si lograríamos apoyar a estas 50 familias del todo en al menos un mes. Y luego nos imaginamos que si quizás llegábamos a 50 familias, no sabríamos si los podríamos sostener en un segundo o en un tercer mes. Pero Dios es muy grande, hermanos, y les presento con mucha alegría en la siguiente lámina los resultados de la generosidad que genera un movimiento de nuestra iglesia. Como verán, el desafío que nos colocamos fue de una recaudación de 10.000 soles en mayo, 10.000 en junio y 10.000 en julio. Y la recaudación real que tuvimos fue en el mes de mayo, cuando empezó la campaña, de 25.500 soles. En el mes de junio se sumaron 15.527 soles más de ayuda y en el mes de julio 5.508, sumando un total de 46.535 soles, lo que nos permitió hacer un primer envío de 9.227 soles. En víveres, un segundo envío que nos costó 9.237, un tercer envío que nos costó 9.238 soles. Y algo importante que ustedes deben saber es que estos montos fueron menores de los 10.000 soles que habíamos estimado, porque la mano del Señor nuevamente estuvo presente. Hermanos nos permitieron negociar costos menores por la cantidad de víveres que comprábamos, y además el costo de la logística y transporte, que en un inicio iba a tener un monto determinado, terminó costando 0 flete, ya que las personas encargadas de este traslado decidieron no cobrarnos nada cuando se enteraron del motivo de este traslado hasta las zonas de Manchay.
Esto generó un excedente de 18.833 soles, que nos permitirá apoyar a 94 familias con una entrega que se estará dando la próxima semana. Aquí les quiero compartir que cuando le pedimos al Pastor Vega, pastor principal de la Alianza de Manchay, que nos compartiera los casos de personas que requerían ayuda en la zona, él nos envió 150 casos, de los cuales decidimos atender los 50 más críticos. Pero miren lo grande que es Dios. En este último envío, Dios está permitiendo que la ayuda llegue a más de sus hijos en Manchay de los que nosotros incluso teníamos inicialmente previstos. Y aquí los dejo con algunos videos de los propios agradecimientos de ellos mismos hacia sus hermanos de la iglesia de Monterrico. Hermanos de Alianza Cristiana de Monterrico, por bendecirnos con esta pequeña canasta, gracias a Dios, y lo agradecemos de todo corazón, mi familia, de todos mis hijos. Gracias hermanos por la bendición que nos ha bendecido a este hogar, gracias a los hermanos que tienen ese buen corazón para bendecirnos, que Dios lo bendiga, gracias. Al grupo de Alianza de Hermanos, le agradezco bastante por este obsequio y bendiciones, agradezco bastante de todo corazón y espero que lleguen más a otras personas más que igualmente que necesitan como nosotros. Muchas gracias Señor por esta ofrenda que sé que es de ti. Dios te bendiga grandemente, pastor. Amén. Y ahora hermanos, con la intención de agradecerle al Señor por toda esta campaña que nos permitió realizar, les pido me acompañen en la siguiente oración. Gracias te damos, Dios Todopoderoso y generoso, por permitir que tu querida Alianza de Monterrico sea instrumento de ayuda que tú deseabas llevar a tus hijos en Manchay. Gracias por haber movido a familias enteras, a células que sumaban esfuerzos entre cada una de las personas que la conformaban para lograr completar canastas de ayuda. Gracias también por los hermanos que nos siguen desde el extranjero y enviaron donaciones. Y también a aquellos que no pertenecen a nuestra querida alianza y que están empezando a sumarse a raíz de esta acción. Bendice a cada uno de ellos, a sus familias y guárdanos a todos, tanto a tus hijos en Manchay como a nosotros, bajo tu manto protector siempre. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, César. Buenos días amigos y hermanos, permítanme por favor compartirles algunos anuncios sobre el avance de nuestra congregación. Les recordamos que cada viernes a las 8 de la noche tenemos un tiempo devocional y reunión de oración. Los invitamos a conectarse a esta transmisión donde intercedemos por nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia y motivos personales. Este es un tiempo de edificación que nos ayuda a comunicarnos con el Señor en oración junto con nuestra familia. Los esperamos cada viernes a través de Facebook y YouTube. Les recordamos que todos los sábados de 5 de la tarde a 7 de la noche tenemos nuestra reunión de adolescentes JE a través de Zoom. Te invitamos a ser parte de nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como je.monterrico. Para aquellos que tienen amigos con hijos adolescentes, también son bienvenidos. Finalmente, invitamos a todos los padres con hijos de 2 a 11 años a conectarse a la transmisión del Ministerio GAD con un contenido especial solo para niños. Al terminar el culto, deben cerrar esta transmisión y volver a ingresar a nuestra página de Facebook o YouTube para conectarse a este programa en estreno. Iniciamos a las 11 de la mañana. Los invitamos a conectarse. Y ahora sí, terminamos nuestro servicio online con esta última alabanza. Muchas gracias, Marcos, por compartir estos anuncios con nosotros. Y ahora vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Señor, reconociendo su promesa de que Él volverá pronto. Vamos a cantarle con esta canción que dice: Venga tu reino. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros Dios, la gloria sea a ti, la cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu
tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios.